Hola, hola a todos, hola a todas. Bueno, primero estoy muy feliz de estar en un meetup de nuevo porque la última vez que estuve en un meetup, yo soy de Chile, entonces fue hace 4 años y fue sobre un meetup de Julia. Entonces ahora es como que soy un poco un infiltrado en un meetup de Python, así que estoy muy contento de estar en un meetup de nuevo. Esta charla es una charla intuitiva sobre los grafos, sobre el aprendizaje sobre grafos. No es una charla teórica, ni tampoco es una charla en base a código y muchos demos, sino que se asume que las personas que están aquí no saben Deep Learning y tampoco saben Machine Learning. Entonces es como una introducción más como conceptual, con ejemplo de cómo funciona, ¿no? Bueno, mi nombre es Camilo Chacón Sartori, trabajé 8 años como ingeniero de software en Chile y actualmente estoy ahora en España. Después me volví loco y empecé a hacer un doctorado hace poco, así que bueno, aquí estoy. Llevo como 5 meses haciendo un doctorado en el Instituto de Inteligencia Artificial, en la Autónoma, en el área de optimización combinatorial. Y tengo un podcast que se llama Había una vez un algoritmo, que es un podcast donde invito a académicos, a ingenieros y a cualquier persona que hable de informática para hablar sobre múltiples temas. Y he escrito 2 libros, uno de programación funcional con Racket y Python, y uno que se llama Mentes Geniales, que es un libro de divulgación para conocer un poco las personas que han creado todo lo que usamos a diario, ¿no? Bueno, los temas a tratar. Bueno, primero voy a hablar un poco, va a ser una introducción un poco inversa. Voy a partir primero mostrando las aplicaciones que se pueden usar con el aprendizaje de grafos, o sea, qué ejemplos prácticos se utiliza. Y después voy a responder primero el qué y después voy a ir por el cómo, por cómo funciona, ¿no? ¿Vale? Más que nada para llamar un poco más la atención, porque hay ejemplos muy divertidos y yo creo que mucha gente se puede interesar en aprender más sobre el tema, ¿no? Y bueno, la importancia de los grafos, este primer tema, después los casos de uso, lo que mencionaba, y después cuáles son los problemas para manipular grafos directamente y encontrando una representación, ya voy a explicar lo que significa eso, y un poco de código de Python. Ok, bueno, lo primero que todo, yo creo que ya todos lo saben, pero asumo que muchos quizás para recordar un poco, lo que es un grafo, ¿no? Este es un grafo, son nodos, y tenemos aristas, que bueno, son aristas aquí, por ejemplo, estas son dirigidas, ¿no? Una arista que básicamente tiene una dirección y la anterior era bidireccional. Me puedo mover por cualquier parte del grafo y da igual, ¿no? Pero también hay grafos que son con una dirección en particular, ¿no? Y además, a través de un grafo yo me puedo mover, ¿no? A través de un nodo puedo recorrer un camino y puedo buscar el camino más corto, los típicos problemas de tráfico, ¿no? Que tenemos a diario en la ciudad. Entonces, una de las cosas interesantes actualmente en los grafos es que se utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, las redes sociales, es un ejemplo creo que de Twitter. Entonces, cuando uno tuitea, alguien lo retuitea, es como todo un grafo que se va formando en distintas personas, ¿no? Y también tenemos los casos de la neurociencia, donde la gente ve cómo esto, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que tú puedes ver como las conexiones de la sinapsis que va haciendo el cerebro, entonces eso también se puede modelar con grafos. Y ese es el metro de Santiago, Chile, que puse que un metro también se puede modelar con un grafo. En realidad muchas cosas se pueden hacer con grafos, ¿no? De hecho, el estar aquí, cada uno puede ser un nodo, ¿no? Y estamos conectados de alguna forma. Y uno puede crear algún tipo de predicción para saber quién va a ser el próximo que va a venir al meetup del siguiente mes. Bueno, esas son algunas cosas que se pueden hacer con grafos. Pero básicamente todo lo que tenemos en el mundo pareciera ser que funciona a través de grafos. Eso es algo curioso, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo por qué. Bueno, los grafos proveen una manera abstracta de modelar las relaciones de cualquier tipo, ¿no? Y resolver problemas complejos a través de una representación simple, ¿no? Porque son solamente puntos y líneas, nada más que eso. Y bueno, se utilizan para las redes sociales, sistemas antifraude, sistemas de recomendaciones, como Netflix, como Spotify, cuando nos recomienda una canción, son sistemas que se modelan a través de grafos también. Y bueno, los casos aplicados. Esta es la parte. ¿Sí? Bueno, este es un paper que yo puse. Este es el caso para imagen, ahí hice video también, pero no se alcanza a ver la palabra. Y la imagen que se ve ahí es un video. Y lo que hace el GNN, el Graph Neural Network, como redes neuronales basadas en grafos. Voy a llamarle GNN desde ahora en adelante para que se entienda. Y lo que hacen ellos es cómo detectar un objeto dentro de un video.
Entonces lo que hacen automáticamente es hacer cada frame, o sea, un video se puede transformar en una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces le colocan un nodo, transforman el video en una grilla de nodos y cada uno está asociado a través de una arista. Entonces, si tengo, esto no es, vale, aquí está. Entonces ahí puedo ver que hay una persona, ¿no? Entonces ahí tengo un nodo y en la siguiente frame, la siguiente parte de la imagen, voy prediciendo en qué parte puede estar esa persona en el video. Entonces ahí, claro, se ve azul, ¿no? Porque ahí está una persona. En el nodo acá de la esquina no hay ninguna persona, ¿no? Entonces está en el medio, ¿ok? Y después va aprendiendo, se va ajustando la red neuronal hasta que al final me dice, ok, aquí, en este nodo, es donde está la persona, ¿vale? Entonces lo que puede servir GNN es para hacer este tipo de problema, ¿no? Donde requerimos detectar una persona, un objeto en particular dentro de un video, ¿no? Ese es uno de los casos de uso. ¿Y cómo funciona esto? Generalmente hay muchos mecanismos, pero en este lo que hacen es hacer un split de la imagen y se transforma todo en nodos, ¿no? Entonces una imagen, al final cuando uno ve una imagen es solamente una grilla, ¿no? Entonces una grilla tú lo puedes colocar, o sea, cada píxel puede ser un nodo y la relación es simplemente la arista, ¿no? O sea, una imagen puede ser también vista como un grafo, ¿no? Un tipo de grafo. El siguiente ejemplo, este igual es muy interesante, es sobre historias. Tenemos, por ejemplo, un diario, un periódico, cualquiera. Por ejemplo, el tema de, no sé, que está actualmente de moda la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, lo que se hace aquí, esto es un problema de NLP, procesamiento de lenguaje natural. Y lo que hace es como yo tengo una red neuronal y transformo todos los textos en párrafos, o sea, los párrafos, y empiezo a intentar a crear historias. Y las historias, por ejemplo, los eventos es lo que ocurre a diario. Por ejemplo, ocurrió tal cosa a diario, murió tantas personas, cualquier cosa. Y después voy creando las conexiones en el nodo. Voy creando un grafo que es como la historia, ¿no? Entonces yo al final puedo ir viendo grafos, viendo toda la historia, cómo se va moviendo cada día, ¿no? Simplemente pasándole como input documentos, ¿no? O sea, le puedo hacer como un scroller, nada que ver, es un scripting, como de un crawler, por ejemplo, una araña, ¿no? Que lee el HTML de un sitio web cada día y después creo una especie de grafo, ¿no? A través de los textos. Al final el texto, el lenguaje natural, como el lenguaje de programación, es un árbol. O sea, está el sujeto, está el predicado, está el adjetivo, está el verbo, son grafos, básicamente. Bueno, y lo que hacía acá era como predecir, ¿no? Crear qué tipo de nueva de historia podría ocurrir, ¿no? Un nuevo evento. Esa es la idea. Es como entender el lenguaje, ¿no? El texto, la parte semántica, a través de las predicciones del... algo que a mí me gusta mucho igual, que es crear predicciones en código. Yo tengo un código fuente, esto está en Java, ¿no? Creo, sí. Y bueno, esos bloques azules son cosas que le pasamos a la red neuronal para que nos prediga qué va a ir, qué variable va a estar ahí, ¿no? Eso es bastante interesante. Yo tengo un código fuente y le paso, bueno, tú complétame cuáles son las variables que van a estar en esos cuadros azules. Entonces ahí después me dice, ok, en la casilla 1, que es la primera, va a estar la variable error. Ok, vale. Esto lo está haciendo la red neuronal de manera automática, ¿no? Y después lo empieza a asignar cada una de las variables. Y después lo ejecuta y ve que no hay ningún problema de compilación, ¿okay? Es algo interesante en el sentido de que podemos crear predicciones en el mismo código. Detectar, esto generalmente lo ocupan para tratar de corregir o evitar vulnerabilidades futuras en el código. Si hay algún problema en los sistemas de tipo o algo así, entonces con una red neuronal se puede hacer esto, ¿no? Y esto, bueno, esto igual se modela a través de grafos, ¿no? Al final, toda esta estructura es un árbol de sintaxis, ¿no? Cuando uno ve si alguien ha estudiado alguna vez compiladores, sabe eso, ¿no? Sabe que un lenguaje se transforma en un árbol. Entonces, al final, eso es lo que lo hace. Bueno, y esto se entrena con cientos de códigos, ¿no? Al final, esa es la idea, ¿no? Que uno va como mapeando. Esto es también un poco la misma idea. Predecir las anotaciones de tipo en Python. Las anotaciones de tipo creo que surgieron en la versión 3. Así que lo que hace esto es simplemente decir cuál es el tipo. Le asigna el tipo, la anotación, a cada una de las variables. Yo le paso el código sin el tipado y automáticamente me lo completa. Y después, obviamente, lo revisa, si está bien o no. Bueno, es un poco la idea de ese paper. Estos papers son como del
como casi el estado del arte, hace como 2 años. Pero la idea en resumen es que podemos aprender del código fuente. Podemos tener cientos de código fuente, cientos de líneas y podemos pasarle a la red neuronal que haga una predicción y complete el código. O sea, como que lo ajuste, por así decirlo. Y que pueda predecir si puede haber algún tema de inconsistencia en los tipos. Sobre todo porque Python no es un lenguaje como Haskell, ¿no? Que es el sistema de tipo robusto, estático. Entonces es más proclive a ocurrir problemas en las notaciones, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los problemas de manipular grafos directamente? Hay varios problemas. Uno de los problemas es que al ser grafos una estructura tan flexible, es difícil de pasárselo a un computador y que la entienda. También son heterogéneos. Hay diversos tipos de grafos. Hay grafos densos que están por un lado muy densos, otras partes son totalmente dispersos. Los grafos además pueden ser de millones, de billones de nodos. Es extremadamente complicado. Y también puede incorporar conocimiento interdisciplinar, que es, por ejemplo, yo le puedo pasar un nodo que sea una imagen, también le puedo añadir que sea un video, también le puedo añadir que sea, no sé, un párrafo. Entonces puede ser de múltiples tipos. Hay mucha información que se le puede añadir. ¿Y cómo son las estructuras en la computación actual? Las estructuras generalmente clásicas de la computación son rígidas, son como esto. Tenemos un array, tenemos una lista enlazada, tenemos un stack, una pila, una cola, un árbol y una matriz, ¿no? ¿Y qué tienen en común todas estas estructuras? Que básicamente son patrones bastante bien definidos, ¿no? Son predecibles. Yo sé que aquí este árbol puede salir un nodo, otro nodo, o quizás 3 nodos, pero siempre la estructura es más o menos la misma. Una matriz también, es como una grilla, puede tener más columnas, menos fila, pero es la misma estructura. Y un array es un tipo de matriz, ¿no? La pila, ¿para qué hablar? También es un tipo también se puede ver como una especie de array. Y una lista enlazada, lo mismo. En cambio, un grafo puede tener cualquier forma, en realidad. Puede ser esto, puede tener miles de nodos, es para hacer cualquier lado, es flexible, totalmente. Y eso es lo que lo hace más complicado para hacerlo, por ejemplo, los modelos de Machine Learning. Cuando trabajamos con predicciones de imágenes, audio, texto, cuando se le pasa un modelo si uno ocupa cualquier biblioteca de Machine Learning, como Scikit-learn, como Keras en Deep Learning, uno le pasa una matriz, un vector, una matriz y ya, ¿no? Es como una estructura rígida, un cuadrado, un modelo con X variable y con un predictor, si hablamos de un modelo de clasificación. Y es simplemente eso, o sea, es una grilla. ¿Okay? La imagen se puede transformar en vectores, los audios también, el texto también, todo se transforma en una grilla, pero los grafos no son grillas, ¿no? El segundo problema es que el alto costo computacional, ¿no? Esto es típico grafo de un problema real, ¿no? Un caos aquí, es hacia cualquier lado, ¿no? Entonces, analizar esto es más o menos complicado. Y el otro problema es que es baja paralelización los grafos. Al no ser estructura rígida, si yo, por ejemplo, los que han trabajado en Big Data, con Spark, con Hadoop, con cualquier cosa así, un poco rara, saben que cuando uno procesa una estructura de datos, por ejemplo un vector o una matriz, se divide en bloques, cada bloque se le envía a un ordenador, hace el map, después hace el reduce, ¿no? Pero en grafos, cuando uno hace un bloque, por ejemplo, quiere dividir el grafo para hacer una operación, esta arista, el bloque 1 y el bloque 2, se pierden, ¿no? ¿Cuál es la relación ahí, ¿no? Porque yo lo estoy dividiendo. Es distinto cuando hay un array, ¿no? Un array yo puedo dividir en bloques, lo opero, después lo junto. Bueno, en la paralización en un grafo hay que darle un poco más de vuelta, es más complicado, ¿no? No puedo llegar y dividir en cualquier parte, cortar un grafo, porque puede tener una relación con otro bloque, entonces hay que hacer una inteligencia previa, ¿no? No es tan simple como una grilla. Ok, llegamos a grafos basados en redes neuronales. Es una área que lleva hace muy poco tiempo, ha tenido bastante popularidad, y combina un poco Deep Learning. Voy a explicar un poco lo que es Deep Learning después. Teoría de grafos, la típica teoría de grafos de los matemáticos ya hace casi más de un siglo más, o 1800, creo que se inventó algo de la teoría de grafos. Y Machine Learning, ¿no? Tenemos Machine Learning, Deep Learning, GNN, ¿no? Esa es la idea. Ok, ¿estamos bien la hora? Sí. El método tradicional de Machine Learning, clásico, es que nosotros tenemos, por ejemplo, el método tradicional sí, de Machine Learning es que, por ejemplo, tenemos un grafo de entrada, ¿no? Y después se extraen las características, las features, son las famosas features en Machine Learning.
Pero el tema con la feature, los algoritmos clásicos de Machine Learning, la SVN, los Random Forest, todo ese tipo de cosas, es que tenemos que tener a alguien que sepa cuáles son las variables del modelo. Esa es la entrada, ¿no? O sea, tenemos que saber, tenemos que tener algún experto en la materia del modelo que vamos a trabajar y que nos diga, por ejemplo, un modelo de predicción de gustos musicales, ¿no? Entonces yo puedo tener el sexo de una persona, puede decir en otras variables cuáles son las otras bandas que les gustan, pues también puede ser de qué país son esas bandas, o sea, muchas variables. Pero tengo que tener una persona que más o menos conozca la industria de la música o más o menos se mueva por ese ambiente para construir el modelo. ¿Sí? Esas son las features. Y después, bueno, tenemos el grafo de entrada, alguien que define las variables. Y después tenemos los algoritmos de aprendizaje, que son los que menciona el Random Forest, SVN, todo un zoológico de algoritmos de Machine Learning. ¿Vale? Y después hace una predicción. Es el pipeline clásico de Machine Learning. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema con eso? Es que, ¿y por qué surge Deep Learning? Deep Learning lo que hace es la ingeniería de feature. La persona encargada, por ejemplo, el experto que define las variables, desaparece, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entonces, automáticamente ahora yo lo que voy a hacer es que el modelo de Deep Learning va a encontrar esas variables de manera automática. Ahora, ¿por qué Deep Learning se hace popular ahora y no antes? Porque encontrar variables de manera automática requiere mucho cómputo. Son cientos y cientos de ejemplos, requiere mucho más ejemplos que los modelos clásicos de Machine Learning. Y por tanto, hacerlo computacionalmente es sumamente costoso. Las redes neuronales surgieron en la década de los 80, más o menos, los primeros papers, o incluso antes, creo. Y recién ahora tenemos la capacidad de cómputo para poder crear este tipo de algoritmos, ¿no? Ahora, la dificultad de Deep Learning es que requiere muchos ejemplos. La red neuronal, para que funcionen bien, requiere muchos ejemplos. Y los modelos clásicos como la SVN, Random Forest, los típicos de Machine Learning, no requieren tantos ejemplos. Pero sí requieren alguien que defina cuáles son las variables del modelo. Si las variables cambian del modelo, la predicción empeora. Y si las variables son mejores, la predicción mejora, ¿no? Entonces, la idea de Deep Learning es esto, que la variable encuentre patrones de manera automática. Esa es la idea. Y desde ahí construimos la GNN. Y ahí vamos a explicar un poco por qué. La red neuronal artificial. Bueno, Machine Learning y Deep Learning trabajan con grillas, ¿no? Con esta grilla, esta matriz, ¿no? Pero el tema es cómo podemos ocupar los grafos directamente, la estructura del grafo, pasársela directamente a la red neuronal. Eso nos da muchas ventajas. La primera ventaja es que podemos encontrar mejor información, que no se puede modelar directamente con una matriz, por ejemplo. Y ahora vamos a ver cuáles son un poco las operaciones que se pueden hacer con en este tipo de áreas. Una es la clasificación de nodos. O sea, ahí vamos a ver algún ejemplo, después la predicción de arista y después la clasificación de grafos. Hay más operaciones, más tareas que se pueden hacer, pero puse las tres clásicas. Vale, la clasificación de nodos. Tenemos un grafo de 4 nodos, 3 aristas. Entonces lo que hace, asumamos que tenemos un modelo de GNN y lo clasifica en 2 categorías, ¿no? Este nodo, la categoría A y este nodo categoría B. O sea, yo tengo un problema donde yo tengo nodos y quiero que me lo clasifiquen en n categorías, ¿no? Aquí son categorías binarias, son solamente 2, ¿no? Este es el clásico problema de clasificación de nodos. Se llama Karate Club. Y la idea es que tenemos un club de karate, esa es la metáfora un poco, el problema. Y hay 2 facciones. Hay una persona que quiere construir su propio club de karate. Entonces empieza a juntar aliados, ¿no? Para irse a otro y construir su propio club. Entonces la idea es aquí cómo yo sé cuál es cuál, ¿no? Quién es el que pertenece al club, se quiere mantener, y quién es como el que quiere formar su propio club, aliarse con la otra persona, ¿no? Entonces es un problema de clasificación binaria, son 2 grupos. Entonces lo que hace aquí es que yo le paso el grafo y a través de las conexiones, solamente viendo las conexiones, puedo clasificarlo en 2 categorías, ¿no? Ahora, esto, verlo simplemente por el número de aristas que tenga, por ejemplo, este nodo, el 1, que tiene muchas aristas, puede estar en una categoría y el otro puede estar, el 34, en otra categoría, ¿no? Esto visualmente uno quizás lo puede entender, ¿no? Puede decir, bueno, todo este grupo es como un clúster, ¿no? El clúster A, el clúster B y el clúster A. Pero si tenemos, imagínate un grafo de billones, eso es muy complicado, billones de nodos, no vamos a entender nada, ¿no? O sea, en esos casos, tener un sistema automatizado
que detecte patrones de manera automática en cómo está la topología del grafo es algo sustantivo y crucial. La predicción de aristas, más o menos lo mismo. Tenemos un grafo, pero ahora no nos interesa clasificar nodos, nos interesa clasificar relaciones. Entonces aquí tenemos dos tipos de categoría de aristas, ¿no? Y este fue un ejemplo que yo puse el nombre de Laura. Ahora lo estaba pensando, quizás debía haberlo cambiado el nombre, pero al igual como ocurre en la vida humana, las relaciones sociales van cambiando, igual que en un grafo, ¿no? Van cambiando en el tiempo. Entonces, quizás voy a cambiar el nombre de la persona. Y bueno, aquí lo que hace es una clasificación típica. Tenemos banda de música y ella, según los gustos que tenga ella, podemos hacer un clasificador de relaciones. ¿Cuál es la banda que probablemente más les va a gustar? Metallica, ¿no? Esto no estaba preparado en realidad, pero fue solamente casualidad. Y eligió Metallica, ¿no? Según su gusto, porque son parecidos a Metallica entre comillas. La idea es que simplemente los recomendadores de música te pueden sugerir según los gustos que tengan, ¿no? Bueno, es un típico problema de predicción de aristas en grafo. El otro, tenemos clasificación de grafo, porque un grafo también puede ser clasificado. Un grafo completo, por ejemplo, yo le puedo pasar los típicos problemas de la biología, las proteínas, ¿no? Tenemos una estructura muy compleja de billones de nodos, conexiones, y queremos decir ya, esta proteína de qué tipo es, ¿no? Cosas así. Entonces podemos clasificar todo un grafo completo. Y aquí lo que dice, bueno, este grafo es de esta categoría y este otro de otra categoría. Esto, ¿cómo lo sabe la red neuronal? Dependiendo de la estructura, ¿no? Las conexiones que se van haciendo. Que uno en un grafo pequeño no se percata, ¿no? Pero la red neuronal puede entenderlo porque hace, bueno, lo veremos más adelante, pero hace todo tipo de iteraciones y va encontrando patrones y ese tipo de cosas. Bueno, este es un ejemplo similar, ¿no? Entonces ella es una persona que quiere aprender a programar y bueno, tiene distintos tipos de grafos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quiere ser backend, ¿en qué me puedo especializar? ¿En backend, en frontend o en machine learning? ¿No? Según los gustos que tenga, ¿no? Siempre asumiendo que tenemos datos históricos de la persona, ¿no? Entonces podemos pasarle distintos grafos y ver a cuál más pertenece, a cuál se asemeja más a ella, ¿no? Según su gusto. Y le dice machine learning. Vale, la GNN. Hay dos tareas típicas de la GNN. Una, la misión es preservar la estructura. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero la idea es que cuando yo le paso un grafo, sea el tipo que sea, es que cuando empieza a operar la red neuronal no se pierda la estructura del grafo. Tenemos que mantener la estructura. Es decir, que una vez que el grafo, como lo veremos más adelante, cómo se opera directamente, es que yo pueda transformarlo, el grafo, transformarlo a otro tipo de estructura que sea computarizado, que pueda ser computada, ¿no? Por la red neuronal y también que sea a la inversa, ¿no? Que vuelva a ser la misma estructura del grafo. O sea que cuando yo le paso un grafo no se pierda su estructura, no se pierdan aristas, no se pierdan nodos, no se pierdan cosas, ¿no? Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Y la inferencia, ¿no? Predecir, que es lo que hablamos anteriormente. Tenemos que predecir nodos, tenemos que predecir, clasificar de qué categoría es un nodo, qué relación tiene una arista con otra, etc. Son problemas de predicción. Bueno, y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo el grafo se transforma? ¿Cómo es operable en una red neuronal? Bueno, básicamente esto se conoce como nodos embebidos, que es un nodo se transforma en un vector. ¿Okay? Cada nodo es un vector. ¿Vale? Y como sabemos anteriormente, los vectores a las redes neuronales o cualquier sistema computacional les gustan las cosas rígidas, ¿no? Los vectores, las matrices, ¿no? Porque es mucho más fácil de paralelizar, mucho más fácil de computar, ¿no? Entonces lo que hace esto es, cada nodo se transforma en un vector de algún tipo, ¿no? Yo le puse un vector ahí de una dimensión de 7 elementos, ¿no? 0 y 1. Yo le puse 0 y 1 solamente por el ejemplo, pero son valores reales por lo general, ¿no? Son valores decimales. Y también las aristas son vectores también, ¿okay? Entonces, cuando tenemos eso, ocurre algo como esto. Esto es lo que está viendo un poco la red neuronal, ¿no? Es como cada nodo transforma en un vector. Y después cuando se hacen las operaciones entre ellos, lo que hace es, por ejemplo, la red neuronal se para aquí, en ese nodo, y ve cuáles son mis vecinos. ¿Okay? Veo cada uno de sus vectores y hago una aplicación ahí matricial. Y creo creo como una salida, ¿no? Otro tipo de matriz. Y esto se multiplica a todos los nodos del grafo, ¿no?
Ahora, esta cuestión, esto es lo que mencionaba anteriormente, el decoder y el encoder. ¿Sí? El grafo se transforma, bueno, aquí se corta un poco, pero bueno, el grafo se transforma en vectores, ¿ok? Todos los nodos se transforman en vectores y después la idea es que yo pueda preservar la estructura, o sea, que esos vectores se transforman de nuevo en un grafo, ¿ok? Asimetría, ¿no? O sea, los grafos se transforman, por así decirlo, en vectores, cada uno son vectores y después se transforman de nuevo en grafos. ¿No? Y eso para hacer distintos tipos de operaciones. ¿No? ¿Y cómo funciona? Yo anteriormente puse el ejemplo de que no elige a los vecinos, pero eso no tiene por qué ser así. Y ahí es donde aparecen muchos algoritmos de GNN. ¿No? Tal did walk, tal no de tu. Y lo que hace esto es el concepto de vecindario. Esto en teoría de grafos es esto. Tengo un nodo rojo aquí y uno de los algoritmos puede ser que elija a los vecinos más próximos, que son aquí, son 3, 6, 8. ¿Okay? Ese sería un algoritmo, ¿okay? De 8. Pero otro algoritmo puede decir, bueno, quizá 8 no es suficiente, quizá yo puedo tener más información si lo amplío a 16, ¿no? a 16. Entonces, eso significaría que yo aplicaría una operación de vectores con 16, ¿no? Y el otro sería solamente con 8. ¿Cómo uno elige uno u otro? Bueno, estos son los algoritmos, ¿eh? Y aquí ya es un tema más técnico, pero cada uno tiene su distinta estrategia. Esto se llama random walk, como yo tengo un nodo y elijo un camino aleatorio según el grafo, de algún tipo de lógica, ¿no? Maximizar, por ejemplo, por qué elegí este nodo, ¿no? Y no este, cosas así. Bueno, el algoritmo tiene algún tipo de estrategia, ¿no? Distinta. Y ahí, bueno, depende mucho del problema, ya, pero eso ya más la parte más teórica. La idea es que simplemente podemos elegir los vecinos próximos, ¿no? Ahora, bueno, este es un poco la misma idea, ¿no? Tenemos los dos tipos de algoritmos, el did walk y el nodo. Y aquí tiene su estrategia, ¿no? Lo que hace aquí es darle como una probabilidad a cada uno de los nodos, 0.25, otro le da 1 y K. Son distintos tipos de estrategias, pero la idea al final es la misma. Es crear una matriz con las multiplicaciones de los nodos. O sea, transformar los nodos en operaciones matriciales. ¿Vale? Y bueno, las típicas bibliotecas para GNN en Python son 3 en particular. NetWaret, que yo creo que muchos quizás ya lo conocen, son las típicas bibliotecas para grafos, como la más popular que hay. PyTorch, que es de Deep Learning. ¿Okay? Y la que es específicamente para grafos es la Deep Graph Library, que es como la biblioteca estándar por ahora, ¿no? de grafos. Y bueno, esto es un poco el código. Este es el ejemplo del club de karate, ¿no? El club de karate. Entonces yo aquí lo que hago es construir un grafo. Esto lo estoy haciendo con NetWaret, como muy simple, ¿no? Construyo un building, ya viene como preconstruido el grafo, ¿no? En la biblioteca. Tiene 34 nodos, 156 aristas. Y bueno, se ve así, ¿no? Entonces la idea es cómo lo clasifico. O sea, divido en dos grupos. La idea es que yo le pase a una red neuronal y lo clasifique en dos categorías. Solamente hay que acordarse que lo que hace la red neuronal es transformar cada uno de los nodos en vectores, ¿no? Entonces ahora, ¿qué valores tienen los vectores? Bueno, depende mucho de la cantidad de aristas que tenga, sus relaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después, el embedding. Esto es lo que mencionaba, de transformar cada nodo en vectores. Aquí le digo que son 34 nodos y le paso una dimensión de 5. O sea, va a crear un vector de 5 para cada uno de los nodos. Y después muestro las características, la feature, o sea, el vector para el nodo 2, si sería esto. Si se dan cuenta, es el vector, que son valores reales, como entre menos 1 y 1, si no me equivoco, o menos 1, no, entre menos 1 y un 2, ese, que es como, creo que no me acuerdo cuál fue la función que ocupa. Creo que menos 1 y 3, algo así. La cosa es que son valores reales, ¿no? En un tensor para el nodo 2. Entonces, cuando yo digo cuál es el vector del nodo 2, sería ese, ¿no? De dimensión 5. Tan simple como eso, ¿no? Es esta biblioteca de GL. Y después, para ver lo mismo con el nodo 10 y 11. Si se dan cuenta, el vector, la dimensión del vector es siempre la misma, ¿no? Eso es como una regla clásica de los modelos Machine Learning.
el vector al final está construyendo una grilla, tiene que ser de la misma dimensión. Este es 5. Y después lo que ocurre es esto. Aquí yo, bueno, defino los labels, que es como el índice, son 34 nodos, entonces le pongo simplemente que este es el índice del nodo de 0 a 33, nada más que eso. Y hay dos categorías de clasificación, 0 y 1, nada más, es binario. Y la idea es que después yo le paso, bueno, el PyTorch, el optimizador, y se lo paso como parámetro cada uno de los dos, ¿no? Que son el vector de los nodos, ¿no? Que anteriormente lo construyó, está en la variable bebida aquí. Y después tenemos la red, que la red, dicho sea de paso, no lo puse. Bueno, bueno este net es donde se crean las capas de la red neuronal. O sea, cuando uno crea una red neuronal, le dice voy a tener tantas capas, cuántas capas ocultas y cuál es la variable, la capa de salida, ¿no? Y serían esos dos parámetros, la arquitectura de la red neuronal y los vectores, o sea, el grafo transformado en vectores, ¿no? Después empiezan las iteraciones, esto es típico de Deep Learning, empiezan iteraciones que se llaman epoch, como las iteraciones que al final es simplemente las veces que está entrenando, y empieza a disminuir la función de pérdida, ¿no? Que es la función que son, mientras más cercano a cero, se asume que es mejor la predicción, ¿no? Esa es la idea. Y empieza así, ¿no? En Epoch 1 significa que el modelo no está muy bien ajustado, y ya en la Epoch 49 se asume que la clasificación es mejor. Aquí no se nota mucho, en realidad se parecen muy similares, pero en realidad sí hay nodos que se están ajustando, que se están cambiando, ¿vale? Y eso sería un problema de clasificación de nodos, ¿no? Entonces, la idea que me gustaría dejar como presente es que los grafos, en realidad, cualquier tipo de problema actualmente se está modelando con grafos, o sea, porque los grafos permiten una gran flexibilidad, ¿no? Ya sea para analizar el código fuente, también creo que DeepMind, que es como una empresa asociada a Google, está haciendo este tipo de generadores de código, ¿no? Se llama AlphaCode, ¿no? Este tipo igual son cosas como de grafo, ¿no? Porque al final lo que ellos quieren hacer es como analizar la semántica del código, entender un poco lo que está haciendo el código, ¿no? Entonces, eso también se puede modelar con grafos, ¿no? Problemas de biología, de transporte, todo se puede modelar con grafos, pero hay que hacer un preprocesamiento, ¿no? O sea, en el sentido de cómo yo transformo ese grafo, lo transformo en tipo de vectores, lo que vimos anteriormente, ¿no? Cada nodo se tiene que transformar en un vector, y ahí se empiezan a hacer distintos tipos de operaciones. Ahora, hay un área que se llama Knowledge Graph, como conocimiento de grafo, ¿no? Y eso lo que hace es que hay grafos, por ejemplo, que yo le puedo pasar más información a un nodo. Es como lo que mencioné anteriormente. Un nodo puede tener, por ejemplo, de información un video, una imagen, distintos tipos de datos, ¿no? Eso se vuelve mucho más complejo. Pero todo eso, lo que hay que hacer es como transformarlo a un tipo de estándar, a un tipo de matriz, ¿no? Con estos tipos de algoritmos que mencioné anteriormente. Y dependiendo de la arquitectura de red que uno utiliza, que generalmente es la convolucional, que es como la típica que se ocupa para clasificación de imágenes, por ejemplo. Bueno, ahí se puede hacer esta idea, ¿no? Y bueno, está siendo muy popular esto. En investigación, los artículos que mencioné de esos problemas son del año pasado. Es como está en desarrollo, ¿no? Así que probablemente las cosas que salgan a futuro va a ser mucho más interesante. La referencia, esto lo voy a compartir después en Meetup para que ustedes lo vean ahí. Así que yo lo que sugiero es este libro, que es el mejor que he encontrado, porque hay muchos libros. Este se publicó en enero, así que ya podemos ver que el tema es muy reciente, en enero de este año, que es un libro de los expertos, los tipos que han creado estos tipos de algoritmos que generan estos vectores, ¿no? Porque esa forma de generar esos vectores tiene toda una lógica, ¿no? Hay muchos tipos de algoritmos. O sea, porque al final generan valores reales, ¿no? Bueno, la forma de generar esos valores reales depende de qué tipo de algoritmo. Uno puede ser mejor que otro, ¿no? O sea, ahí hay todo un juego. Y este libro es un poco caro, pero yo creo que vale la pena. Da la introducción a todos los fundamentos. Yo no puse ninguna ecuación, pero esto es como álgebra lineal, simplemente, y con un poco de probabilidades. Y aquí lo da todo. Este es un libro de 700 páginas, así que con 4 capítulos ya puedes tener como suficiente para entender como los fundamentos de Graph Neural Network, y después ya lo puedes ocupar con alguna biblioteca como PyTorch, DGL, ya es un tema de gusto.
esa al menos mi estrategia, ¿no? Sobre todo en áreas como Machine Learning, entender los fundamentos, la parte más matemática y después ocupar los frameworks. Es mucho mejor. Si no, se vuelve muy abstracto. Eso sería. Muchísimas gracias. Me olvidé colocar preguntas, pero bueno. Puse, bueno, el sitio web, por si a alguien se le ocurre alguna pregunta, está meditando en la noche y dice, bueno, debía haberle preguntado esto a este tipo y no lo hice. Bueno, me pueden mandar un email ahí, está toda mi información, así que yo feliz le contesto, si es que lo sé, obviamente. Una pregunta para gestionar todos estos grafos. ¿Qué bases de datos recomiendas que vayan bien para tratarlo de manera rápida y decente? Sí, bueno, ese es un punto muy interesante porque actualmente como todo se está haciendo con grafos, también hay base de datos de grafos, ¿no? O sea, la base de datos de grafos. La que yo más, o que tengo mayor información es Neo4j, ¿no? Neo4j es como la más robusta. Entonces, al final, ese otro tipo de estrategia. Hay veces que uno tiene, por ejemplo, los datos de una empresa relacionados con un grafo, ¿no? Entonces, yo lo guardo en una base de datos para que persistan, ¿no? En la información. Y esas bases de datos permiten hacer tipo de consultas, como query, ¿no? SQL. Como las típicas queries que uno hace en una base de datos relacional, group by, where. Bueno, en grafo también podemos hacer como buscar relaciones, ese tipo de cosas. Que no son excluyentes a todo esto, ¿no? Sino que uno puede tener toda la información como en ese tipo de base de datos y después cargarla y aplicarla al entrenamiento de modelos como este, ¿no? De clasificación. Así que Neo4j, yo creo que con la que más conozco.